¿Eres enamoradizo, mujeriego, coquetón? Pues esta historia sé que te va a agradar, así que mejor escucha el relato hasta el final y pon tu barba a remojar. No vaya a ser que las mujeres de tu alrededor te manden a hacer un trabajo y te vaya de lo peor. Esperando que te guste el relato, te invito a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos para que vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta, mi amante y mi esposa me hicieron brujería. La siguiente experiencia me sucedió hace algunos años. Yo soy originario de Baja California. Ahí tenía un pequeño rancho en el que criaba ganado para vender. La verdad que me iba de maravilla, pero poco a poco mi vida empezó a desmoronarse. Mi nombre es Gerardo y esta es mi historia. En aquel entonces vivíamos en el rancho mi esposa, mi hija Marta y mi hijo Federico. La verdad que éramos muy felices. El negocio lo fui construyendo poco a poco, desde cero, con mucho esfuerzo y determinación. Me levantaba desde las 4:30 de la madrugada para empezar el día. Y como dice el dicho, al que madruga, Dios le ayuda. Así que desde temprano iba al campo para trabajar y organizar todo. Mi esposa también apoyaba en algunas labores. Mis hijos, ellos iban a la escuela puesto que apenas estudiaban la primaria. No podía pedir más a la vida. Sin embargo, empecé a notar que a la gente le daba gusto, entre comillas, que prosperáramos. Porque claro, que en las reuniones de amigos e incluso de familiares, todos comían y bebían a expensas de nosotros. Nos llovían amigos. La verdad, que nos sentíamos importantes porque poco a poco pudimos destacar entre nuestros conocidos. Y ahí fue donde desgraciadamente también les empezamos a dar un poco de envidia. El negocio empezó a crecer a tal grado que tuve que contratar a más personas. Y no solo para ayudar a alimentar y a cuidar el ganado, sino para actividades enfocadas a las ventas. Al principio tenía algunas cabezas de ganado, pero como se cuidaba muy bien de aquel animal, las empresas deseaban comprarme debido al magnífico estado, así que mis animales eran muy solicitados. Y como vi que este negocio podría prosperar, una parte de las ganancias era invertida para comprar más cabezas, por lo que al año casi triplicaba la cantidad de animales. Recuerdo que desgraciadamente me sucedió lo que a muchos. Al tener más dinero, empecé a ser más pispireto, por así decir. Conocí al asistente de una empresa que me compraba grandes cantidades de cabeza de ganado. Y poco a poco nos fuimos encariñando, al grado de que empecé a mantener una relación extramarital con ella. Era madre soltera, por lo que también la ayudaba con la crianza de su niño de 4 años de edad, ya que no ganaba suficiente dinero donde laboraba. Así que se fueron dando las cosas, a tal grado que hasta le puse una casa y la saqué de trabajar. Pero como dicen, no hay nada que sea eterno. Mi esposa se enteró de que tenía un amante, por lo que tuvimos una gran pelea y así hizo sus maletas y la de mis hijos, y todos ellos salieron del rancho. Yo me sentía culpable, sabía que lo que estaba haciendo estaba incorrecto. Sin embargo, seguí adelante con Sandra, mi amante. Pasaron los meses y seguíamos separados mi esposa y yo. Sin embargo, ninguno de los dos habíamos pedido el divorcio. Yo seguía viviendo en el rancho, pero cada vez pasaba más tiempo con Sandra. Sin embargo, y ahí es donde está el detalle de toda esta historia, así que pon atención y suscríbete para que escuches más relatos como el mío.
salí una noche con unos amigos y en el bar conocí a una joven muy linda. Su nombre era Rosita, de un pueblo cercano, pero había venido a trabajar a esta ciudad para conseguir una vida mejor. Desgraciadamente, cayó en aquel lugarzucho. Yo sentí que su juventud me cautivó y ni tarde ni perezoso empecé a visitarla seguido al bar. Tal vez yo no sea muy agraciado, pero como dicen, billete mata carita. Así que la chica, pues se volvió mi amante. Sí, la verdad me da pena admitirlo, pero tenía un amante estando en una relación con mi amante, Sandra. Poco a poco empecé a tener más y más apego con Rosita. Así que también la decidí sacar de trabajar y le renté una pequeña casa cerca del rancho. Yo le seguía poniendo mucho empeño al negocio y ahora más que nunca porque tenía no solo que mantener el rancho, sino la casa donde estaba mi esposa, a mi amante Sandra y a mi amante Rosita. Además de mis 2 hijos, por lo que mi día comenzaba y terminaba en la oscuridad de la madrugada o de la noche. Sin embargo, algo empezó a suceder. Mis animales empezaron a enfermar, a ponerse mal de la noche a la mañana. Además de que mis ventas, por alguna razón, empezaron a bajar. Y también mi salud se vio afectada. Yo pensé que eran por las tantas preocupaciones. Sin embargo, llegó un momento en que dije hasta aquí. Esto no es normal. Por lo que fui al médico y le dije que tenía varios días con insomnio, falta de apetito y que además, a pesar que tenía 2 mujeres dispuestas a todo conmigo, cuando las veía no tenía ganas de, bueno, ustedes saben. El médico empezó la revisión y no me encontró nada extraño. Pidió unos análisis de sangre para comprobar que la química sanguínea esté dentro de lo normal, pero estos análisis salieron sin ningún resultado insatisfactorio. Poco a poco, mi rancho empezó a decaer. A mi ganado lo logré curar ya que el veterinario dio con el mal. Sin embargo, la cura no fue nada barata, ya que por la cantidad de animales se podría decir que fue una millonada. Y a pesar que los vendía, el dinero al caer en mis manos no rendía. Bueno, tú dirás, porque tenía mucho por donde mandar efectivo. Pues te comento que antes yo hacía los pagos y me quedaba buen dinero. Y ahora tenía el dinero justo, por lo que no podía comprar más ganado para la crianza, lo que hizo que mi negocio poco a poco se fuera en picada. Decidí traer a vivir conmigo al rancho a Rosita, que era la más joven y no tenía hijos. Sin embargo, aún así el dinero seguía faltando. Yo no era de mucho tomar y sin embargo me daban ganas de ir a beber. Sentía la necesidad de hacerlo. Y eso también contribuía a que no tuviera tanto dinero. Pasó un año y mi esposa me pidió el divorcio. Dijo que había conocido a un hombre con el cual quería intentar tener una relación, pero no quería hacerlo sin que tuviéramos ya un papel formal de divorcio. Sin embargo, me pidió la mitad de mis bienes y claro que era merecido, ya que gracias a ella logramos tener lo que teníamos. Yo no tenía mucho que ofrecerle, solo un terreno pequeño el cual compré de oportunidad y algo de dinero en el banco. Llegamos a un acuerdo y firmamos el divorcio. Yo le tendría que seguir dando una mensualidad para nuestros hijos y también para ella por todos los años que estuvimos juntos. Y déjame decirte que no era poco el monto. Así que con ese sablazo mortal se podría decir que vivía al día. Tuve que despedir a casi todos mis empleados por falta de dinero y pensé que era tiempo de dejar también a Sandra, porque realmente ya no podía con tantos gastos. Fui a verla una noche y hablamos. Le dije que ya no podíamos seguir con la relación,
que era mejor que termináramos. Sin embargo, ella se puso como loca. Dijo que no aceptaba, que por mí había dejado de trabajar y había hecho yo el compromiso de cuidarla y ayudarla. Yo le dije que ya no podía, que no tenía más dinero, que necesitaba estar solo un tiempo para volver a levantarme. Claro que ella no sabía de Rosita, por lo que después de un par de horas acordamos que lo nuestro había terminado. Pasaron un par de semanas y mi salud seguía desmejorando, al grado que a veces me costaba mucho trabajo levantarme. Me sentía extenuado, tenía dolores en el cuerpo como si hubiera hecho mucho esfuerzo. La comida me sabía desagradable y cuando me acostaba a dormir tenía muchos sueños extraños que hacía imposible el descanso. En una ocasión, uno de mis pocos amigos que me quedaban me invitó a ir a un bar a tomar algo. Llegamos y no pienses que llegué a conquistar a otra mujer. La verdad que ya no tenía fuerzas, ni dinero, ni ánimo. Nos sentamos a platicar y me dijo que me veía muy mal, que me veía pálido, que aquel hombre robusto, fuerte y coscolino ya no estaba en mí, que veía una persona apagada y con muchos años encima, años que todavía no tenía. Le conté todo, que no quería comer y no podía dormir. Él se empezó a reír y me dijo que a lo mejor era la conciencia que me remordía. Yo le sonreí y le dije que a lo mejor me estaban pasando factura por mis actos, que sí me sentía mal por haber echado a la borda mi matrimonio, que hubiera pensado mejor las cosas, pero como dicen, el hubiera no existe. Así que como los machos, me tenía que aguantar. Entre risas y alcohol, llegó una señora a vender flores, por si quería regalarle alguna a las mujeres presentes. Yo, medio alcoholizado, le dije que no quería nada con las mujeres, que era muy débil y que si enviaba alguna flor, seguro le daría más que eso. La señora se me quedó viendo y me dijo con voz bajita: «Joven, usted tiene un trabajo de brujería, lo puedo sentir». Yo reí, le dije que la brujería no existe, que eran puras patrañas y que uno es el responsable de los actos. Pero ella insistió en que tenía algo muy fuerte y que debía revisarme, porque si no, pronto la parca me iba a llevar. Al escuchar esas palabras, hasta los tragos se me bajaron. Abrí los ojos bien grandes y ahora sí ya no reía. Le dije: «Señora, no juegue así, que así no nos llevamos». Ella me dijo que tenía ciertos dones, que podía ver el aura de las personas y que la mía estaba opacada con la oscuridad. Yo me levanté y le dije a mi amigo que era mejor retirarnos, que tenía que descansar para mañana trabajar. Cuando salimos, aquella mujer no me quitaba la mirada de encima y eso hizo que dudara. Pensé: ¿será que alguien me hizo algún mal? ¿Quién querría hacerme daño? La respuesta a la segunda pregunta era muy obvia, pues Sandra, mi amante. Cuando llegué al rancho, el cual no estaba tan lejos del bar, vi todas las luces apagadas. Yo pensé: falta que hasta la luz me hayan cortado. Entré de manera silenciosa para no despertar a Rosita. Dejé las botas a un lado de la puerta y encendí la luz de la sala. En la mesita, donde se dejaban las llaves, vi una nota. Era de Rosita, donde decía que me dejaba, que ya no me aguantaba, que no era suficiente dinero el soportar mi persona, mis ronquidos y mi mal humor, que mejor ahí dejamos la relación. Cuando levanté la mirada, pude ver que varias cosas que tenía en la casa habían desaparecido, como lámparas, muebles, el refrigerador, la estufa, por lo que fui deprisa a mi cuarto y bueno, ahí
No había ni cama ni televisión. Sabía que no había sido un ladrón. Sin embargo, decidí no hacer nada al respecto. Ella, con sus 20 años de edad, merecía ser feliz y que la amen. Y si puedo ayudar con la amueblada de su casa, que así sea. Fue el cuarto que era de mis hijos. Obviamente ya no había nada ahí, ni camas ni muebles, porque se los habían llevado. Sin embargo, me acosté sobre el suelo frío. Me puse en posición fetal, esperando tener un sentimiento reconfortante. Pero lo único que tuve fue un resfriado. Al par de días, que ya me sentía un poco mejor, decidí ir al bar para buscar a aquella mujer que me había dicho que estaba embrujado. Me senté en la barra, esperando a que llegara, minimizando los sorbos de cerveza barata para aguantar más tiempo y no verme tan extraño. Cuando aquella mujer arribó, ella me vio y hasta presentí que sabía que había ido a buscarla. Se acercó a mí y me preguntó si deseaba comprar una flor. Se sonrió y me dijo: sabía que estabas esperándome. Yo le pregunté que cómo sabía que estaba embrujado. Ella me dijo que podía ver ciertas cosas. Sin embargo, la buena para eso era su madre, doña Magali, pero que todos le decían doña Maguita. Y bueno, mejor apodo no podía tener. Me dijo que podía ir a verla mañana para que me hiciera una limpia. Yo le pedí la dirección y con la descripción sabía exactamente cuál era el lugar. Al día siguiente llegué como a las 12 del mediodía, ya que tenía que dejar listos a los pocos animales que habían en el rancho, puesto que yo tenía que hacer todas las actividades. Llegué y doña Maguita era una mujer aproximadamente de 70 años, de lentes y algo llenita. Vestía con ropa típica de la zona. Estaba afuera de su pequeña choza cocinando unos frijolitos con tortillas hechas a mano, en un pequeño fogón el cual era alimentado de maderas de los alrededores. Caminé de manera respetuosa y le dije que su hija me había enviado con ella. Se me quedó mirando y me dijo con una voz algo ronca que podía ver por qué había ido, que me sentara en una pequeña piedra cuadrada que tenía un lado y que me revisaría. Yo obedecí. Me senté como un niño regañado por haber hecho alguna travesura. Se acercó a mí. El olor a frijoles y leña quemándose me recordaba mi infancia, como cuando mi madre me hacía frijolitos para comer, con salsa y tortillas hechas a mano. Mis ojos se me llenaron de lágrimas, puesto que ella había fallecido muchos años atrás. Le dio una enfermedad la cual, por falta de recursos, no pudimos curar. Me dijo doña Maguita que ella solo hacía trabajos de curación, no se dedicaba a regresar maleficios o trabajos por venganza, que su misión únicamente era ayudar a las personas. Yo le contesté que estaba de acuerdo y también le dije que no creía en la brujería. Entonces me preguntó que por qué había ido a verla. Yo le contesté que porque mi vida estaba en picada, que años atrás tenía una familia hermosa, amigos y un buen nivel económico, pero que desgraciadamente poco a poco fui perdiendo todo. Ella suspiró y me dijo: si estás así es porque tal vez te lo has ganado. Me preguntó que por qué había perdido a mi esposa. Yo le dije que tenía un amante y que mi esposa se enteró y me dejó. Entonces me cuestionó que qué había sucedido con mi amante, pues yo le dije que la engañaba con otra amante. Entonces ella dijo: no, mijito, por andar en líos de faldas te han hecho brujería. Me dijo que iría a su casa por algodón, un líquido para limpiar mis energías que tenía agua bendita, algunos aceites y alcohol. Ella entró y salió casi de inmediato a su humilde casita. Yo me levanté en señal de educación y me dijo que me quedara así, de pie. Me mostró un algodón blanco, común y corriente de esos que venden en las farmacias.
me dijo que extendiera los brazos y le mostrara las palmas de las manos. El algodón lo mojó con aceite que tenía un frasco transparente, de esos envases para comida de bebés. También con un poco de agua bendita preparada con hierbas. Hizo la señal de la cruz y me dijo que empezaríamos la limpia, que cerrara los ojos. Ella empezó a orar, a pedir que todo el mal que tuviera se fuera de mi vida, que nadie me siguiera haciendo un daño y que el círculo malicioso o de desventura se rompiera. Rezaba con mucho fervor y me pasaba aquel algodón empapado por mis manos, por encima de la ropa de mi espalda, pantalón y pecho. Frotaba mi nuca. En eso me dijo que yo tenía doble brujería, que mi exesposa me había hecho un trabajo, pero como encontró nuevamente el amor, lo dejó olvidado, sin embargo, jamás lo quitó, que me lo había hecho por todo lo que la hice sufrir, y que el otro trabajo me lo había hecho un amante, porque la había abandonado y quedó dolida, porque ella estaba realmente enamorada de mí y yo la desprecié. Además, que cuando se fue, estaba embarazada de mi hijo, pero jamás me lo dijo. Cuando terminó el ritual, me dijo que encendería el algodón con un poco de alcohol. Al hacerlo, aquel esponjoso y claro material empezó a transformarse en una materia negra y viscosa. Además emanaba un olor desagradable. Doña Maguita me dijo que tenía muy arraigadas esas brujerías y que debería de regresar unas cuantas veces más con ella para que quedara definitivamente roto el mal. Yo ahí le creí. Vi todo eso. Nadie me lo contó. Yo le pregunté que cuánto dinero le debía. Ella me dijo que únicamente trajera las cosas a utilizar como el alcohol, algodón y aceite de esos de comida, que ella lo trabajaba para que quedara bendito. Regresé varias veces a verla y le llevaba los materiales para hacer el trabajo de curación y además algo de despensa para ayudarla. Con el tiempo, empecé a levantar cabeza nuevamente. El rancho estaba batallando para regresar a su época de oro, por así decir. Limé las asperezas con mi exesposa. A Sandra no la volví a ver. Se había ido con unos familiares a Estados Unidos. Y sí, tuvo una hija llamada Gladys. No sé si es mía porque no la he visto, pero las fechas cuadran perfectamente. Seguí yendo a ver a doña Maguito, no para pedirle trabajos, sino para llevarle comida o despensa. Se me figuró mi madre, la cual, si viviera, tuviera su misma edad. Y mientras yo pueda y tenga vida, estaré pendiente de ella, porque sin importar las circunstancias, me ayudó cuando yo vivía con el miedo de seguir hundiéndome en la desgracia, derrotado física y anímicamente por las brujerías que mi amante y mi esposa me mandaron a hacer. Si te ha gustado este relato, házmelo saber con tu like o con algún comentario, porque con ese gesto me ayudas a que el canal crezca y yo siga trayéndote historias originales. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?